Ya. Entonces, les decía que en el caso de las conjunciones, si lo vemos desde el punto de vista morfológico, tú puedes en este caso cambiarle a las demás categorías, puedes afectarla, puedes cambiarle de número, de persona, pero estas se van a mantener, ¿ok? Mantienen su estructura. Eh, por sí solas, como les había mencionado, ya en cuanto, si lo vemos desde el punto de vista semántico, pues no tienen un significado por sí propio, ¿no? Sino que va a depender mucho de quienes se rodeen. Bajo el punto de vista sintáctico, se usa como nexo, coordinante y subordinante. Ahora, ya, profesor, pero ¿qué cosa es coordinante? ¿Qué cosa es subordinante? O sea, al final hay mucho antes y después nada de nada. Bueno, a ver, cuando hablamos de coordinante, hablamos en este caso de dos sintagmas o dos oraciones o dos proposiciones que tienen el mismo nivel, en este caso, sintáctico. Quiere decir, en este caso, de que va a tener a nivel de significado, tener el mismo valor. Por ejemplo, puedo decir, María come hamburguesa y Juan juega fútbol, ¿ya? Por decir. Entonces, son dos proposiciones que tienen el mismo valor, ¿ok? Ya, o sea, ambas son importantes para, en este caso, entender la coherencia de la frase, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esa relación, ese nexo que desarrolla la conjunción se llama coordinante. Cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de significado. Y subordinante es cuando, en este caso, una proposición está, en este caso, supeditada a la otra. O sea, si es que no hay, en este caso, si es que no hay si es que no hay una frase, la otra no existiría, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante en algunos ejercicios, para que ustedes tengan una idea. Definición lexicológica. Es de inventario cerrado, es decir, no admite la incorporación de nuevas palabras, ¿ok? O sea, no se va a permitir, ya no se permite la incorporación de otras palabras. A diferencia de otras categorías que habíamos visto, como los verbos, como los sustantivos, ¿no? Como los adjetivos, etc., etc., etc. ¿Correcto? Entonces, en cuanto a eso, pues no existe eso. ¿Ya? Ahora, vamos con la clasificación. Como les había dicho, pueden ser coordinantes, ya son aquellas pues, que tienen un mismo valor sintáctico, como les había indicado, o sea, en este caso, a nivel de significados es el mismo, ¿ok? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tenemos, ahora, dentro de ellas también tenemos, por ejemplo, las copulativas, ¿no? Son aquellas que en este caso expresan idea y sucesión, o sea, va una expresión tras otra, ¿ok? Por ejemplo, las conjunciones pueden ser y, ni y que, ¿correcto? En el caso de las disyuntivas, ¿ok? Son aquellas que dan, en este caso, ideas de opción y exclusión, ¿ok? O sea, o bien se hace lo que propone una proposición, o bien es lo otro, ¿ok? O bien es uno, o bien es el otro. En este caso, por ejemplo, tenemos o, ¿correcto? O, u, ¿ya? Y en este caso cada uno va a tener una finalidad, ¿no? Eso lo vamos a ver con los ejemplos. Profesor, una consulta. ¿Me podría aceptar? Voy a entrar por otro dispositivo. Ok, ya está bien. Ya, tenemos ahora, por ejemplo, las adversativas. ¿Qué son las adversativas? Son aquellas que dan idea de oposición, o sea, en este caso, una idea de una proposición se va a contraponer con la otra. Ya vamos a ver posteriormente. Entre las conjunciones son, por ejemplo, pero, más, sin tilde. Sin embargo, sino, no obstante, ¿ok? Entre otras, ¿ok? Tenemos las hilativas. ¿Qué son las hilativas? Son aquellas, en este caso dice, dan idea de hilación o consecuencia. ¿Okay?
dan ideas de hilación o consecuencia. Por ejemplo, tenemos luego... Jair, una consulta. Jair, Sí, profesor. Está con otro ¿tú nombre eres, también. tú eres el usuario Medrano Ventura? Sí, profe. Ya. Lo que pasa Sí, estoy es que ingresando. ese... Ya, ok, perfecto. Listo, continuamos. Tenemos luego, dice, las distributivas. ¿Qué son las distributivas? En este caso dan valor, el valor semántico de distribución. En este caso, las ideas principales se reparten entre ambas proposiciones. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, ahora, bien, ya, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Y las explicativas son aquellas que sirven de nexo entre dos proposiciones, siendo la segunda una explicación de la primera, ¿no? Entre ellas está es decir, o sea, esto es entre otras, ¿ok? Mientras vamos ahora con los ejemplos respectivos, ¿ok? Tenemos, dice, ¿no? Ejemplos, dice. Copulativas, ¿ok? Tenemos, ¿se acuerdan que, que eran las copulativas, ¿no? Decíamos que eran aquellas que expresan ideas de unión y sucesión. Ya, por ejemplo, tenemos marido y mujer se dieron el sí. Ahí, por ejemplo, unión, ¿ya? Dos proposiciones se unen bajo una misma acción. Mario e Inés se lo contaron. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, se está usando el E. Ya, vamos a... ¿no? ¿Por qué se usará el E acá, por ejemplo? ¿Por qué no sería I? ¿Por qué no sería Mario y Inés? Porque en este caso, cuando nosotros usamos el I y la siguiente palabra de es una I latina, ¿ok? O tiene el sonido de una I latina, para evitar la repetición, para evitar decir Mario y Inés, ¿ok? Entonces, le colocamos el copulativo en, ¿ya? Entonces, en esa ocasión, solo en esa excepción, se va a utilizar el copulativo in, ¿ya? Cuando la siguiente palabra, la palabra que le suceda, en este caso, sea una palabra que inicie con una vocal I o con un sonido I, ¿correcto? Pero el copulativo es una Y. Sí, pero el sonido es de I. Entonces, cuando tú unes I y Inés, va a haber una repetición innecesaria de sonidos. Y eso dificulta la pronunciación también, ¿no? Porque cuando yo digo Mario y Inés, o sea, hay una dificultad. Entonces, para evitar eso, decimos Mario e Inés. Entonces, en ese caso se va a usar el copulativo E. ¿Ya? No come ni deja de comer, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, se usa el copulativo ni. Ni también es un copulativo, ¿ok? ¿Expresa una sucesión? Sí, claro. No come ni deja comer. Hay una sucesión, ¿no? Entonces, por eso, en este caso, ese ni es el copulativo, ¿ya? Ese ni es el copulativo. Está que llora, igual. Ese que también funciona como copulativo, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este caso hay una sucesión también, ¿correcto? Entonces, en esos casos usaremos en este caso los copulativos mencionados. Ahora, en el caso de las disyuntivas, ¿no? ¿Qué eran las disyuntivas? Habíamos dicho que las disyuntivas son o dan ideas de opción y exclusión, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres té o café? O sea, no puedes elegir las dos. Te dan, en este caso, a escoger una de ellas, ¿ok? Por eso que en este caso
Por eso que en este caso, por ejemplo, ¿no? Estamos, o sea, estamos optando, o sea, por eso se llama disyuntiva, porque tienes que escoger una de ellas, ¿no? Otro ejemplo, ¿quieres que te acompañe Javier u Oscar? Ahora dirás, pero ¿y esa U por qué sale? ¿Por qué sale esa U? Ah, bueno, esa U es muy similar a la I, perdón, a la E del copulativo, ¿se acuerdan? Lo mismo. Si, por ejemplo, yo tengo otra palabra que inicia con O, entonces para evitar la sucesión o la repetición de esas vocales, pues en este caso uso la U. Entonces digo, ¿quieres que te acompañe Javier u Oscar? ¿Ok? Entonces evitamos así esa cacofonía, esa repetición innecesaria, ¿correcto? Muy bien. Las adversativas, ¿ok? En el caso de las adversativas, ¿qué son las adversativas? Dice. Dan idea de oposición, ¿ok? Cuando decimos oposición, en este caso es una idea contraria a la otra, ¿bien? Por ejemplo, hazlo, pero con cuidado. ¿Ves? Ese pero, de alguna manera, es una oposición, porque, o sea, lo hago, pero, entonces me previene, ¿no? Ten cuidado. Quisiera comprar ese auto, mas no tengo dinero. Acá, por ejemplo, tenemos una idea opositora por excelencia. Quisiera comprar ese auto, mas no tengo dinero. ¿Ok? O sea, ahí, por ejemplo, se contraponen esas dos ideas. El deseo de comprar con la imposibilidad, porque no hay plata. Por eso que no se puede, ¿correcto? Pero lo que sí tenemos que ver es cómo una idea se contrapone con la otra. O sea, en una oración puede haber ideas contrapuestas. Claro que puede haber. La duda, ¿no? La duda, la incertidumbre, esas son expresiones también lingüísticas. O sea, no solamente, no todo es sí, no, ¿correcto? O sea, nosotros necesitamos expresar, en este caso, lo contrario, ¿correcto? Entonces, por eso se usa en este caso este tipo de oraciones adversativas. Tenemos las hilativas, que son en este caso consecutivas coordinadas. Por ejemplo, ¿no? A ver, recordamos. Son luego, entonces, con qué, por lo tanto, o sea, es una acción y continúa la otra. Ejemplo, pienso, luego existo. Esa es la famosa frase, ya, esa es una frase de, a ver, ¿quién se acuerda quién dijo esa frase? Pienso, luego existo. Bueno, lo dejaré en este caso en duda, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí, más que depende en pensar por ahora en el autor, ya no nos compete, en este caso, vamos, la idea es la secuencia. Primero pienso y luego existo. Esa es una hilativa. Una acción consecutiva a la otra. Cobraste, por lo tanto, págame. ¿Ok? Una acción tras otra. Cobraste, por lo tanto, págame. ¿Ok? Entonces es una acción tras otra acción. ¿Ya? Eso viene a ser, en este caso, una oración coordinada hilativa. ¿Ok? Son acciones continuas. Acciones continuas. ¿Ok? La distributiva es cuando, en este caso, las acciones se distribuyen en importancia entre ambas proposiciones. Bien está jugando, bien está durmiendo. ¿Ok? Entonces,
En este caso, por ejemplo, hay una distribución de acción. Hora práctica álgebra, hora repasa lenguaje. ¿Ok? Ese es el famoso hora. Profe, Hora práctica álgebra, hora repasa lenguaje. Las explicativas. En este caso, una explicativa es aquella que en este caso sirve de nexo entre dos proposiciones, siendo la segunda una explicación de la primera. O sea, la primera es una acción y en la segunda estás explicando el por qué se da. ¿Ok? Por eso se llama explicativa. Estás de alguna manera sustentando lo que sucedió al inicio. Por ejemplo, siempre te quejas. Siempre te quejas. O sea, eres inconforme. ¿Ok? O sea, hay un hecho, siempre te quejas. Y luego estoy dando el motivo del por qué creo que te quejas. Es inconforme. ¿Ok? O sea, esa es una explicativa. Una acción y la consecutiva es la explicación de eso. Obtuviste el segundo lugar. Es decir, clasificas a la siguiente etapa. Acá está mal escrito, ¿no? Debe ser clasificas. Clasificas a la siguiente etapa. ¿Ven? O sea, hay un hecho y luego la explicación del mismo, el por qué se da. ¿Correcto? Entonces, eso es una explicativa. Te dice o te detalla el por qué sucedió tal cosa. Es una interpretación. ¿Correcto? Por eso que en este caso sus conjunciones, en este caso, son justamente, tienen esa función, ¿no? De explicar. Es decir, esto, o sea, esto es, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las conjunciones coordinantes, les había dicho, ¿no? Pero también les había explicado de que hay conjunciones subordinantes. Pero, ¿qué cosa es una conjunción subordinante? Son aquellas proposiciones subordinadas, perdón, son aquellas que encabezan proposiciones subordinadas. O sea, en este caso son frases que están detrás de una conjunción, ¿ok? Cumple la función de subordinar verbos generalmente, ¿ok? Entonces, lo que subordina esta frase es de menor valor sintáctico que la oración coordinada, ¿ok? O sea, que lo que está detrás de esta conjunción es de menor valor sintáctico que lo restante. Por ejemplo, estas conjunciones subordinadas pueden ser causales, indican el valor de una causa, o sea, el por qué se dieron las cosas, ¿no? Porque, pues, ya que, puesto que, cómo. O sea, en este caso, me explican, en este caso, la causa de algo. Condicionales. El condicional da valor semántico de condición. Sí, como sí, siempre que, con tal que, en caso que, o sea, ocurrirá algo siempre y cuando pase esto. O sea, lo que te dice es, pasará un hecho siempre y cuando ocurra esto, ¿ya? Eso es el condicional. Te indica qué tiene que suceder o qué tiene que pasar para que termine ocurriendo algo. Las concesivas aportan la idea de objeción, pero es algo superable. O sea, no es como el que decíamos, desearía comprar un carro, mas no tengo dinero. Eso es una adversativa prácticamente bien difícil de superar. Pero en este caso, esta concesiva es una adversativa, pero en un menor rango, ¿correcto? Aunque así, a pesar de que, por más que, bien. La consecutiva aporta el valor semántico de consecuencia, ¿ok? Que precedida por tanto,
tan o tal. Eso lo vamos a ver en los ejemplos. Finales. Insertan la idea de finalidad o propósito. ¿Para qué? ¿A fin de qué? Con el objeto de. O sea, indica la causa de lo que pasó. Completivas. Insertan proposiciones subordinadas que funcionan como sujeto u objeto directo. Que o sí, condicional sí. Las comparativas comparan y actúan como subordinantes nominales. Por ejemplo, el que o el por. ¿Ok? Lo vamos a revisar ahora en el listado de ejemplos de estas conjunciones subordinantes. Tenemos, por ejemplo, el causal. ¿Ok? Habíamos dicho que los causales son los que indican el valor de causa. ¿Ok? Por ejemplo, se retiró porque estaba lesionado. ¿Ok? Entonces, ojo. Lo que yo estoy señalando aquí, por ejemplo, es la frase subordinante. ¿Ok? Entonces, la frase principal aquí es se retiró del partido. Lo que viene después del por qué es la causa del por qué se retira del partido. Porque estaba lesionado. ¿Ok? Entonces, ahora, ese subordinante tiene una menor intención porque por sí solito, si yo digo se retiró del partido, tiene sentido. Es una frase que continúa teniendo sentido. ¿Ok? Continúa teniendo sentido. Entonces, el subordinante, si lo retiro, no pasa nada con la frase principal. En cambio, si yo, en el ejemplo que yo hice de coordinante, decíamos, ¿no? Siempre te quejas, o sea, eres inconforme. Si yo quito, o sea, eres inconforme, siempre me quedará siempre te quejas, pero queda como algo que, con una idea incompleta. Por eso es que ahí es un coordinante, porque la otra frase sí es importante, tiene importancia sintáctica, porque si no, no va a tener sentido la frase completa. Siguiente, ya no me toman en cuenta, prefiero no opinar. Ya que no me toman en cuenta, prefiero no opinar. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, el subordinante. Ahora, el subordinante puede estar por delante, ¿eh? También, ¿eh? No hay ningún problema que el subordinante pueda estar por delante. ¿Ok? ¿Cómo identifico a un subordinante? Fíjate dónde está la conjunción. Y lo restante viene a ser el subordinante. Pero ojo que acá hay una coma que lo separa. Puede estar por delante el subordinante, pero siempre se va a separar de la oración en este caso coordinante, ¿ok? Entonces, en eso tienen que reparar. Luego tenemos los condicionales. El condicional, por ejemplo, ¿no? Si hubiéramos hablado, hoy sería diferente. Creo que esa es una frase de la canción, si no me equivoco. Sí, güey, es una frase de una canción. Ya, por ejemplo, ¿no? Si hubiéramos hablado, ese es un condicionante, ¿ah? Ese sí es un condicionante. Sí sin tilde es un condicionante. Entonces, da una condición para que ocurra algo, ¿no? Siempre que hablemos la verdad, nos llevaremos bien. ¿No? Acá está el siempre que. Entonces, ese es el subordinante y en este caso habrá una consecuencia. Te da una condición previa para que ocurra algo. Eso es lo que te está diciendo. El concesivo es un adversativo, pero en calidad menor. ¿Ok? O sea, es algo que puede ser superable. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. El que escribió esto es muy romántico. ¿Ok? Entonces, ese aunque, ya, aunque es igual, es una letra de una canción. En fin. Entonces, ese, por ejemplo, es un subordinante. Ya, es un subordinante. Entonces,
pero es algo superable, ¿ok? O sea, es algo que, porque eso, aunque ahí es una metáfora en realidad, o sea, tampoco no lo vamos a tomar literal, pero por ejemplo, ahí por ejemplo se plantea un subordinante, pero dice que a pesar de esto sigo haciendo tal cosa. O sea, al inicio te propone un pero, aunque me cueste la vida. Ese es un pero. Pero luego dice, no, sigo buscando tu amor. O sea, a pesar de ello, continúa con la acción. Entonces es una acción superable, ¿ya? Aunque sea en metáfora, pero plantea una situación, en este caso, superable. A pesar de que te lo advertí, viajó por la noche. O sea, hubo un pero, finalmente ocurrió el desenlace. La consecutiva, en este caso, cuando hablamos de consecutiva, subordinante, dijimos que aporta valor de consecuencia, ¿ok? Se molestó tanto que lo golpeó, o sea, hubo un hecho y hubo una acción, ¿ok? Esa es más consecutiva. Cuando decimos finales, es cuando expresamos finalidad de algo. Para que me oigas, mis palabras se adelgazan a veces. O sea, hago esto por una finalidad. Completiva. En el caso de las completivas, insertan proposiciones subordinadas que funcionan como sujeto o objeto directo, ¿no? Quiero que me digas la verdad. ¿Ok? Entonces, ese que hace que ese subordinante sea o bien es sujeto o bien es objeto directo. ¿Ok? Y las comparativas, en este caso, ¿qué hace una comparativa? Una comparativa, en este caso, es, compara y actúa subordinantes. ¿Ya? Es más alta que tu hermana, por ejemplo, ¿no? Son igual subordinantes que en este caso están haciendo una comparación. Ok, chicos, esto es, bueno, es a grandes rasgos lo que estamos viendo, lo que hemos visto de las conjunciones, ¿ya? Entonces, a diferencia de una preposición, en este caso, lo que une una conjunción son más proposiciones, frases más largas que en este caso, que una conjunción, o que una preposición. Bien, entonces nos vemos en 5 minutos para la siguiente sesión, ¿ok? Chao, chao, descansen un rato.